Todos alguna vez hemos oído hablar de la cirugía, así que vamos a profundizar en ello. Para tratar el tema correctamente, primero debemos saber cuál es la definición de la cirugía. La cirugía es una rama de la medicina que se encarga de la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con varios fines. Por lo tanto, la cirugía se puede clasificar en varios tipos. Según su localización, pueden ser cirugías externas o internas, según su extensión, pueden ser mayores o menores, y según su propósito pueden ser cirugías cosméticas, paliativas, curativas y reparadoras. En relación a sus orígenes, estos se remontan a los primeros seres humanos, principalmente a los pueblos nómadas, ya que estos se producían muchas heridas, lesiones y contusiones debido a la caza mayor, por ejemplo, de mamuts o animales carnívoros y grandes. Yo voy a hablar sobre la medicina en otras civilizaciones. En primer lugar, la civilización mesopotámica, de la cual es la civilización sumeria, situada en Mesopotamia, en torno al 4000 a.C., que es la primera civilización de la que se encuentran textos y de la que conservamos escritura. Conservamos escritura relacionada con la medicina, como las leyes relacionadas con la medicina o con la cirugía, recogidas en el Código de Hammurabi, o como los textos del primer médico conocido, que firmaba con un sello que estaba compuesto por una figura de 2 cuchillos y plantas medicinales. En Mesopotamia, la concepción que se tenía de la enfermedad era que esta era un castigo divino que imponían unos demonios, y la labor del médico era descubrir quién era ese demonio y sacarlo, con lo cual la medicina en la antigua Mesopotamia estaba ligada al sacerdocio, y la cirugía, pues en este caso, quedaba relegada a un... En segundo lugar, voy a hablar de la medicina en la civilización china. Estos tenían una concepción de la enfermedad, pues, según la cual la enfermedad para ellos era fruto del desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano, y la labor del médico era tratar de restablecer este equilibrio. En cuanto a la medicina o en cuanto a la cirugía, la civilización china no es una civilización que haya aportado muchos avances, debido a un tabú de respeto a los cadáveres, por el cual pues no modificaban los cadáveres. Había este tipo de tabú, pero sí que han aportado otra nueva disciplina médica al mundo de la medicina, que es la acupuntura. En tercer lugar, voy a hablar de la medicina en la civilización hindú, de la cual guardamos una serie de textos datados entre el 800 y el 400 a.C., donde se describen una serie de técnicas quirúrgicas de la época, tales como suturas de heridas, reducción de fracturas con férulas o drenaje de abscesos. También es importante apuntar que la medicina hindú fue la primera que desarrolló una serie de técnicas de cirugía plástica para corregir deformaciones en zonas de la cara, tales como la nariz o las orejas. Y en último lugar, para finalizar, voy a hablar de la medicina en la América precolombina, donde las civilizaciones azteca y la civilización inca desarrollaron un tipo de medicina espiritual por la que trataban las enfermedades de los médicos con medicinas que se extraían a partir de la hoja de coca y el tabaco.
Y entre las prácticas más destacadas destacan la momificación, el embalsamamiento y la trepanación. La trepanación es una práctica que consiste en la perforación del hueso del cráneo. Los egipcios lo hacían con fines médicos para curar algunas enfermedades como la epilepsia o acabar con dolores encefálicos, pero también con fines religiosos, para expulsar a los malos espíritus, pero también, en el caso del faraón, permitir que su alma saliera más fácilmente para llegar a la otra vida. Vale, el proceso consistía en lo siguiente: con un mazo se iba golpeando lentamente el cráneo del paciente para encontrar el tumor. Cuando éste gritaba es que se había encontrado el tumor. Entonces, con un escoplo y un martillo se perforaba el hueso del cráneo para sacar el tumor que previamente se cortaba. Después se limpiaba la herida y se vendaba para que el hueso fuera regenerándose. La mayor parte de los pacientes generalmente sobrevivía y los materiales extraídos no se volvían a introducir como se hace ahora, sino que se utilizaban como colgantes o bien como amuletos. Podemos encontrar una referencia de esta práctica en los bajorrelieves del templo de Kom Ombo, a 40 kilómetros de Asuán. El embalsamamiento es una práctica para evitar la putrefacción de un cadáver. El proceso era el siguiente: primero se preparaba el cuerpo, que se lavaba con germicidas y posteriormente se masajeaba con aceites y cremas para eliminar la rigidez y recuperar el tono natural de la piel. Después se vaciaba el cuerpo. Primero se desangraba con una incisión en la aorta y la sangre se sustituía por una solución compuesta de químicos, alcohol y un colorante que era similar al de la sangre. Después se sacaban y se vaciaban los órganos para recuperar el tono natural de la piel. Y aquellos que estuvieran afectados, por ejemplo, de cáncer, se trataban médicamente. En este caso se introducía una solución que permitía la eliminación del líquido tumoral. Finalmente, el cuerpo se trataba estéticamente mediante la tanatoestética y se dejaba en un lugar seco y frío hasta su entierro. La momificación es una práctica similar al embalsamamiento, ya que su objetivo es evitar la putrefacción natural del cuerpo. Sin embargo, esta tiene un carácter ritual, pues el objetivo es conservar el cuerpo o ser para que se pueda reunir con el alma o va en el más allá. Estaba reservada a la aristocracia, pues el resto de gente se enterraba en fosos en el desierto, cubiertos o bien por una piel de animal o por una estera. El proceso duraba alrededor de 70 días y consistía en lo siguiente: primero se producía el embalsamamiento del cuerpo, después la evisceración, es decir, la extracción de órganos, como por ejemplo el cerebro, que se sacaba a través de la nariz con unas varillas de bronce en forma de gancho. Una curiosidad es que el corazón se dejaba en el interior del cuerpo porque se consideraba que allí residía la conciencia. El resto de órganos se limpiaban y se guardaban en los vasos canopos que representaban las cabezas de los hijos de Horus. Después el cuerpo se rellenaba con resinas, serrín y tiras de lino. Se cerraba y se cubría de natrón, una sustancia deshidratante, y se ponía al sol. Finalmente, el cuerpo se vendaba y entre los vendajes se ponían amuletos como escarabajos alados y se introducía en un sarcófago de piedra o bien en varios de madera. Entre el 2000 y el 3000 a.C. existían una serie de médicos técnicos. Destacaba, por ejemplo, Imhotep, que era un gran erudito. Escribió el primer libro de la cirugía gracias a sus conocimientos y a sus sanaciones realizadas a la población egipcia. Entre otros, también destacaba Nesmeanu. Entre las fuentes que más nos han ayudado a entender la cirugía de esta época destacan los bisturís de bronce, hierro y piedra y los ganchos de bronce utilizados en las trepanaciones. También en la entrada del templo de Menfis, en la que existe un grabado de una circuncisión. U otras fuentes que destacaban también eran los papiros, de los que nos va a hablar nuestro compañero René. Mi parte trata sobre los hallazgos arqueológicos encontrados sobre la medicina en Egipto. El primero de ellos se trata de un papiro, denominado Ebers, debido a su nombre porque se encontró en Egipto en 1862, en Luxor.
George Ebers fue el hombre que lo compró y lo tradujo, y hoy día se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Leipzig, Alemania. El texto está datado sobre el 1500, ubicado en la dinastía número 18 de Egipto. El texto en sí consta de 110 páginas, los cuales la mayoría son un tratamiento sobre medicina interna, instrucciones sobre cómo curar enfermedades y elementos de cosméticas, la mayoría de ellas recurriendo a elementos mágicos. Algo interesante sobre el papiro Ebers es sus tratados sobre el corazón, la manera de cómo lo veían. Los egipcios creían que el corazón era el centro sanguíneo del cuerpo, al cual iban unidos distintos vasos que recorrían todo el cuerpo. Para ellos, no simplemente transportaban la sangre, sino que transportaban lágrimas, orina y el esperma. Otro tratado importante, en este caso se trata del papiro Edwin Smith. Data del año 1600 a.C., ubicado en la dinastía 17, y es el tratado más antiguo que conocemos sobre la medicina egipcia. Este papiro fue comprado por Edwin Smith en 1862, en Luxor. Nunca publicó una traducción y lo dejó a su hija a su muerte en 1906, la cual lo donó a la Sociedad de Historia de Nueva York. En 1920, la sociedad le pidió a James Breed que lo tradujera, cosa que hizo y concluyó en 1930. Muestra los cuidados y las atenciones que los médicos mostraban a los heridos de batallas en el antiguo Egipto, y al contrario que el papiro Ebers, que la mayoría de sus remedios son mágicos, este se cierne simplemente a los conocimientos de anatomía que tenían en aquella época. Ahora hablaré sobre las prótesis, en este caso son prótesis del dedo gordo del pie. Son dos, encontradas ambas en Tebas, en una necrópolis. La primera se llama de Greville Chester, data del 600 a.C. y ahora mismo se encuentra en el Museo Británico, en Inglaterra. La segunda prótesis, denominada Tabaquetenmud, su datación aproximada es del 950 al 710 a.C. y hoy se encuentra en el Museo del Cairo. Estas se han datado como las dos prótesis más antiguas del mundo. Están elaborados gracias a lino, pegamento y yeso. Son una especie de papel maché. Están ubicados en el dedo gordo del pie. Gracias a un estudio del Dr. Finch se descubrió que se podían atar también a la sandalia debido a los orificios que hay para usarlos de cordones. Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con Cristina Sangir San Pedro, estudiante de Medicina de la Universidad de Lleida. Hola, Cristina. Hola. Tú que estás más integrada en el tema, ¿cómo se enfoca el estudio de la cirugía egipcia y de la medicina en la actualidad? Vale, en medicina nos solemos centrar más, o se suele centrar más, en el estudio de Grecia y Roma. Pero cuando hablamos de Egipto, pues nos lo suelen presentar hablándonos sobre los papiros, con imágenes de jeroglíficos. También nos hablan sobre las prótesis, que eran de madera, y hacen mucho hincapié sobre, en el estudio del corazón y de los vasos, que es en lo que más se centraban ellos. ¿Pero se estudia poco por ausencia de fuentes o porque se le da poca importancia? Por ausencia de fuentes, porque tampoco se sabe mucho. Por ejemplo, se sabe que hacían muy bien las operaciones de cataratas, pero no sabemos cómo hacían esas operaciones. Entonces tampoco podemos estudiar mucho. ¿Consideras importantes los datos que se han encontrado en los diversos papiros? Los considero importantes, pero más que para el estudio de la medicina, para la historia. Para saber cómo vivían, a qué daban más importancia o menos. ¿En qué campo de la medicina se hace más hincapié? No se hace hincapié en ningún campo de la medicina. Por ejemplo, no se habla única y exclusivamente de la cirugía. Sí que se centra mucho el estudio en el corazón y en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, contarnos qué era para ellos el pulso, qué era como el lenguaje del corazón, y eso generalmente. La trepanación es una práctica que consiste... Toma falsa 1. Bueno, yo voy a hablar sobre la... Espera, corta, mejor.
hablamos única y exclusivamente de la cirugía, por ejemplo. Sí que se habla muchísimo del corazón y de los vasos cardíacos. Vasos cardíacos. Por favor, que alguien traiga una guillotina. O sea, no hablamos única y exclusivamente de la cirugía, por ejemplo. Sí que se habla muchísimo del corazón y de los vasos cardíacos. Vasos cardíacos. Son ovnis. Muchos meses después. Vale, me he comido la mitad del proceso. Mi parte trata sobre los hallazgos arqueológicos que hemos encontrado sobre la medicina. Eso ya lo has en Egipto. dicho, coño. Vamos a empezar de nuevo, ¿no? Perdóname. Joder, tío, de verdad, te hubiese Gaby. puteado yo. Vete al rincón de pensar. 2000 años más tarde. Vale, para no pares. Maneras de tratar heridas. Sin embargo, son maneras... corta. Mog. Golpeando lentamente el Parió panel. Tío, es una rama de la medicina. Pene. ¡Tío, que iba bien! Has dicho que hablásemos, tío. Hola. No, tío, me había salido súper bien. Vale. Sigue, ¿Qué sigue. digo? Es que me he rayado por el... Es buenas tardes o buenos días. ¿Cuándo lo van a ver? Y en... ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se enfoca carafuco? Destaca la trepanación, Para tratar correctamente el tema de la cirugía, primero debemos saber cuál es su definición. La cirugía es una rama de la medicina que es... Espera, maquillaje. Vale, está todo listo. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Ese hombre.